Este panel va a tratar un poco de la gestión de las luminarias, la eficiencia energética, el impacto social y ahorro energético. Antes de dar la palabra a nuestros panelistas, quisiera comentarles un poco de qué va a tratar esta conversación y cuáles son los temas que van a cubrir nuestros invitados, dentro de los cuales está la relevancia del tema energético y el alumbrado público entre una ciudad, una comuna, un país, la incidencia que tiene en la vida de los habitantes, de los vecinos, en temas de espacios públicos, seguridad, el medio ambiente, habitabilidad, el costo que significa para una comuna o ciudad el servicio de alumbrado público como tal. También vamos a hablar de la gestión, la complejidad de esta asociada a la infraestructura del alumbrado y cuáles son las típicas problemáticas en que se presentan, aparte del servicio, en la operación y el mantenimiento. También vamos a cubrir temáticas de cómo es posible solucionar o mejorar la gestión de esta infraestructura, cuáles son las tecnologías con las que disponemos actualmente y cuáles son las soluciones que se están aplicando, y cuáles son los métodos y variables que se recogen para obtener todas estas mejoras. También vamos a cubrir temas como cuáles son los beneficios y las ventajas que ya obtenemos cuando implementamos estas soluciones en las ciudades, en comparación con la situación anterior, cuando no tenemos estas soluciones. En temas de servicio, en temas de la imagen que tiene la ciudadanía del gestor municipal o de la ciudad, en temas de operación, de mantenimiento, en temas de costo, que es muy importante, y por supuesto en temas de medio ambiente que cobra cada día mayor relevancia. También vamos a hablar de cómo se han afectado los tiempos de respuesta, el impacto social, gracias a estas soluciones de manera positiva, y cuáles son los datos y analíticas que se obtienen a través de estos sistemas y cómo se utilizan para finalmente tomar las decisiones y hacer una mejora. Y finalmente también se va a cubrir temas de cuáles son los modelos de negocios que se están considerando, cuáles son las fuentes de financiamiento típicas que han utilizado estas ciudades en las experiencias que han tenido, los horizontes de proyectos, el valor competitivo que adquiere una ciudad cuando implementa este tipo de soluciones, y cuál es el perfil deseado de aquellas empresas o integradores que implementan estas soluciones, teniendo una mirada de mediano o largo plazo, más allá de solamente cubrir el tema alumbrado, sino que también pensando en plataformas y soluciones escalables que permitan gestionar diferentes sistemas de ciudad y finalmente aprovechar los datos de una manera real en la toma de decisiones, que es lo que tiene el peso crítico y es lo realmente importante de estas soluciones. Para esto quisiera iniciar con el señor Carlos Linero, quien es el director de Obras Municipales de la Municipalidad de Reina en Chile, y que nos comente un poco, por favor, de la experiencia que tuvieron en su proyecto en el municipio y cómo han cubierto todos estos ítems y temas que mencionamos. Quisiera hablar básicamente del proyecto de telegestión que nosotros implementamos en la Municipalidad de La Reina. Somos una comuna de alrededor de 92.000 habitantes y básicamente nuestro servicio es un servicio integral de iluminación para espacios públicos con red habilitante. Ese es el nombre de nuestro proyecto. Se hizo mediante licitación pública con un valor aproximado de casi $8 millones, que es pagadero en 120 meses. ¿Cuál fue el objetivo de este proyecto? Era básicamente reemplazar las luminarias convencionales por tecnología LED, con red habilitante y telegestión. Reemplazamos alrededor de casi 11.000 luminarias y también era para generar ahorro con el servicio. Del proyecto instalado, y una de las cualidades que tiene este proyecto es que podemos dimerizar el alumbrado público que tenemos actualmente en la calle. Esta imagen, que es del año 2019, podemos ver a mano izquierda el 100% de la luminosidad de los focos, a un 50% y a un 10%. Pasado el tiempo de instalación de las luminarias, podemos ver que en la primera imagen, que es la calle Nuncio Lagui, se ve a mano derecha la iluminación con LED y a mano izquierda la iluminación con tecnología tradicional, y podemos ver el cambio notorio, y esa, si mal no recuerdo, fue la primera calle que hicimos en la comuna de La Reina. Y nuestra avenida principal, que es Fernando Castillo Velasco, que es la de mano derecha, podemos ver el resultado ya de la instalación de las luminarias. Asociado a este servicio tenemos la mantención. El control de la iluminación está mediante telegestión. Tenemos asociado a la telegestión el call center, 2 inspecciones nocturnas por semana y la mantención 5 días a la semana durante todo el año. ¿Qué es lo relevante que podemos ver a mano derecha?
Nuestro hito, el inspector técnico de obras, que es el encargado del control de las luminarias, tiene, además de la empresa NEC, que asociada al call center que nosotros tenemos, un computador donde él ve la imagen superior, que es todas las luces que tenemos en la comuna, y eso es lo que ve él en una primera instancia. Si él hace acercamiento, el sistema de telegestión le va indicando dónde está cada luminaria, que están georreferenciadas, e indica cuáles están en mal estado, o cuál está fallando, o la situación que sea. Nosotros como municipalidad, lo más relevante es que de haber tenido un sistema bastante arcaico y con muchos reclamos respecto de la mantención, pasamos a tener prácticamente cero reclamos. Mi rol como director de obra, la verdad que bien poco es lo que yo veo ya de reclamos del vecino por las luminarias. Porque, ¿cómo funciona esto? El vecino ve una luminaria apagada o que esté un circuito apagado, se conecta al call center da una orden de mantención y pasa a nuestro equipo de terreno que hace la revisión y ve cuál es el inconveniente. Cuando son circuitos, básicamente levanta el interruptor y es bastante sencillo. Y esa es una modalidad que el vecino nos provee de información, y la que más utilizamos es la telegestión, en donde de forma remota se avisa a la empresa cuáles están en mal estado y ellos recurren a la calle a hacer su reparación. Otro de los objetivos, que además de cambiar la iluminación, que era muy importante, era generar ahorro. Si podemos ver en la primera imagen, a mano izquierda, esa información me la entregó la Empresa Nacional de Electricidad, Enel, y podemos ver el año 2017, el consumo que teníamos en un sector de la comuna, y tenemos la información del año 2022, en donde podemos ver que el ahorro es de un 30% con el cambio de tecnología que nosotros hicimos. Y si vemos a mano derecha, podemos ver la información en millones de pesos chilenos respecto del ahorro que estamos generando con el cambio de tecnología. Creo que con esto el municipio pasa a ser uno de los pioneros en esta función. Creo, sin mentirles, que somos los primeros municipios también que logramos cambiar el 100% del tendido eléctrico. Y la verdad, lo que más me llena a mí es que ya dejamos de ser un lugar de reclamos, y sino que estamos siendo mucho más proactivos, mucho más activos respecto a las fallas. Hay ahorros que se consiguen por el tema energético, pero hay también varios ahorros que son de manera indirecta, que tienen que ver con la operación mantenimiento, que es un poquito a lo mejor más difícil identificarlos, pero que efectivamente el municipio ya los ha identificado y están dentro de las ventajas de este tipo de sistemas. Siguiendo un poco con los panelistas, quisiera ahora invitar por favor a Cecilia Sánchez, que es la secretaria regional del Ministerio de Energía para la región de Atacama en Chile, que nos cuente un poco, por favor, cómo están desde el punto de vista del Ministerio de Energía, cómo están tratando los temas de energía, los temas de alumbrado público, temas de medio ambiente, que entiendo que también lo están abordando, y temas también de financiamiento, cómo están financiando estos proyectos. Chile, a través del Ministerio de Medio Ambiente, ha creado este decreto supremo 43, en el cual de alguna manera trata de tutelar la preservación de la naturaleza, ¿cierto? Sostenido, considerando que la contaminación lumínica está afectando las condiciones naturales de oscuridad, tanto en las ciudades como en lugares alejados de las mismas, y en ese contexto está afectando también la biodiversidad. En específico, ciertas aves que habitan en la zona costera principalmente, y hasta 100 kilómetros alejados de la zona costera. Y ustedes comprenderán que Chile es una franja angosta, por tanto, es el área bastante amplia la que se ve afectada finalmente. Por ello, a través de la UNESCO se ha creado esto de los derechos de los cielos oscuros, y también principalmente tenemos una característica astronómica de los cielos, lo que permite una mayor refuerzo, o sea, y fomentar y potenciar lo que es la ciencia, principalmente, y todo lo que sea el turismo asociado a ello, siendo uno de los principales a nivel internacional. Entonces, principalmente nuestro objetivo es poder influir en la propagación lumínica, y esto
debe ser controlado a través de la emisión de la luz hacia los hemisferios superiores, los niveles de iluminación mayores a los requeridos y la emisión de la luz en la porción azul del espectro visible. En ese contexto, poder favorecer efectivamente, como les decía, principalmente lo que es la ciencia, específicamente la astronomía, que como Chile es considerado, por lo menos en la zona norte, uno de los laboratorios naturales para tal, con los megaproyectos, y que vamos a llegar en un momento a 70% a nivel internacional respecto de la implementación de tales. Entonces, se considera la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente la luminosidad artificial como uno de los principales contaminantes, y eso es lo que nos ha llevado a generar proyectos de recambio de luminarias, ¿cierto?, para poder ir cumpliendo. Todos aquellos que están generando nuevos recambios de luminaria de alumbrado público o peatonal principalmente, deben ir contemplando lo que señala esta normativa, y que principalmente da también una respuesta a factores sociales que como impactos principales están en que generan también alteración a la melatonina, y esto al sueño finalmente, y esto como consecuencia a la salud en general, con algunos principales problemas relacionados con diabetes y entre otras cosas. Es finalmente bastante amplio los alcances respecto de lo que es los impactos negativos. Las modificaciones a la norma de emisión también tiene como un alcance de aplicación a todo el territorio nacional. Principalmente hace una diferencia a aquellas áreas de protección especial para resguardar la biodiversidad. Otros aspectos que se consideran, como acá bien dice la lámina, que son a niveles generales también mayor confort, nivel de seguridad para los usuarios, recuperación de espacios públicos y ahorros, que se liberan recursos también para otras necesidades. Respecto de esta ley, vemos que la temperatura del color, ¿cierto?, es uno de los que se considera como muy importante, y es uno de los que está relacionado principalmente por la seguridad, que las luminarias deben estar certificadas por este decreto. Se considera el ángulo de inclinación y certificados de seguimiento también. Y las etapas de formulación de los proyectos de alumbrado público, principalmente bajo las metodologías del Ministerio de Desarrollo Social, que son quienes aprueban o no, o se busca hasta que sean aprobados para poder generar estas nuevas instalaciones o recambio de luminaria. Y acá están en cierta medida, a grandes bien generales, ¿cierto?, por el tiempo acotado que tenemos, que las bases técnicas, principalmente los requerimientos fotométricos, eléctricos y mecánicos, con todas sus características, que son las que principalmente se requieren para este tipo de proyectos. Y algunos criterios de diseño que son importantes, como ver el área que van a utilizar, los puntos de utilidad, la de lámpara, los reflectores, eficacia de las lámparas, reflexión también el pavimento y otros factores de utilización. Y ahí también algunos pequeños reglamentos relacionados con lo vehicular, porque también hay que hacer diferencia entre lo vehicular, lo recreacional, deportivo, etcétera, que están todos reglamentados. Y acá un ejemplo de cómo se utiliza una luz LED bajo las características y con una luz baja de sodio, ¿cierto? Otro ejemplo en un sector con un antes y un después. La misma situación con LED y la situación anterior con luminaria. Entonces vemos que definitivamente impacta de manera positiva sobre el uso de los espacios públicos, principalmente en el vehicular, donde se requiere mayor eficacia en la luminosidad. Y respecto de las fuentes de financiamiento, se hacen a través principalmente de Subdere. Nosotros como Ministerio de Energía principalmente somos una contraparte técnica respecto de como lo dice la palabra, ¿no?, en el desarrollo de los proyectos, colaborando con los municipios, principalmente a través de SECPLA, y acá a través de la Subsecretaría
¿cierto? Podemos desarrollar programas de inversión en el contexto de desarrollo de ciudades con préstamos a 8 años en UEF aproximadamente, y ahí están los montos aproximados, el programa de mejoramiento urbano con un monto de 60 millones y un programa de mejoramiento de barrios también, que son como las principales líneas. Y a través del gobierno regional, a través de los recursos FRIL y los Fondo Nacional de Desarrollo Regional, también a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito con el Fondo Nacional de Seguridad Pública, alumbrado público peatonal con también montos máximos de 60, y el otro que es el ESCO, que es un Energy Service Company, ¿cierto? Que son empresas de servicios energéticos quienes empresas que desarrollan el proyecto, lo venden y luego lo empiezan a recuperar en un periodo de largo plazo para poder ir sosteniendo cuando utilizan energías renovables principalmente, y de esa manera poder en el tiempo recuperar la inversión que ha generado. Entonces la empresa o el beneficiario no tiene que hacer un pago en el corto plazo. Entonces estos son los principales, o sea, es como la principal vía que tiene el Ministerio de Energía de apoyar a todos los proyectos de recambio de luminaria. Y respecto de los costos, sin duda que se puede mencionar un caso bastante concreto que tenemos acá en la región, en la comuna de Caldera y Freirina, que para el caso de, por ejemplo, en cuanto a costos, el ahorro que se generaba era de 4,2 millones de pesos para un total aproximado de cerca de 4.000 luminarias. Entonces, considerando un costo aproximado de 650.000 pesos por luminaria. Y entonces, de 12 millones en valor de kilowatt-hora, con luminaria LED, llegamos a un valor aproximado de 7,8 millones. Entonces, ese ahorro es lo que implica principalmente para el costo que tiene el municipio respecto de lograr este recambio efectivo con eficiencia energética en las luminarias. Por el momento no tengo conocimiento de implementación de sistemas de telegestión, por ejemplo, como para poder hacer dar una opinión al respecto. Sin embargo, en este contexto, el valor de consumo de energía respecto también en el comparativo, en el precio, el costo de la energía, queda bastante claro. Y también en cuanto a lo que vimos en algunas imágenes, que por tiempo tampoco alcanzamos a tomar, a conseguirnos delante y el después efectivamente de estas dos zonas. Sin embargo, es lo que tenemos para poder exponer y ver las diferencias lumínicas que se generan. Efectivamente, como tú mencionas, aparte del tema del recambio LED y toda esta normativa nueva, la telegestión también puede apoyar en ambos sentidos, en el sentido del ahorro energético, ¿cierto? Con un porcentaje bastante importante, pero también en temas de la vida silvestre y también, por qué no decirlo, de las personas. Quisiera darle la palabra ahora, por favor, a Ivo Kevin Justo, quien es gerente comercial de la empresa SmartMation, especializada en sistemas de telegestión, y que nos cuente un poco cuáles son las tecnologías, las soluciones que existen para abordar este tipo de problemáticas en el alumbrado público. Les preparé para comentarles un poco de cómo opera mejor dicho, para describirles un poco cuáles son las tecnologías que suelen implementar las ciudades que están haciendo ese tránsito hacia la telegestión del alumbrado público, y básicamente también explicarles o tratar de comentarles cuáles son las problemáticas que tratamos de resolver con la incorporación de este tipo de tecnología. Seguramente luego Magdalena y Jorge me puedan corregir, pero estoy seguro de que hay muchas de estas problemáticas que quizás ellos como directores de alumbrado público tienen día a día, y la telegestión justamente viene aquí para tratar de solucionar esta problemática, ¿sí? Básicamente, para comenzar un poco la presentación, les quiero enumerar cuáles son estas problemáticas que ellos se están encontrando hoy en día. Ahí, Magdalena, si quieres ayudarme, o Jorge también, pero básicamente la problemática radica en que gestionar una infraestructura de alumbrado público no es sencillo, ¿sí? Sobre todo cuando no tenemos elementos de medición o no tenemos equipos que nos estén informando en tiempo real de aquellos acontecimientos que surgen en terreno, en toda esta infraestructura, ¿sí? Entonces, realmente los directores de alumbrado aquí en Argentina y en los diferentes países de Latinoamérica y en los diferentes municipios tienen que gestionar
parques de alumbrado con las gestiones de garantía, ¿sí? Y esto, si no los tenemos inventariados, si no los tenemos volcados en un sistema registral o un sistema de telegestión que nos pueden reportar en tiempo real cómo está operando la infraestructura, es muy complicado gestionarla, ¿sí? No sabemos, estamos siempre reactivos a aquellas incidencias que nos pueden acontecer en terreno, ¿sí? Si nos falta suministro eléctrico, si nos falla la línea de un tablero de distribución de energía o un empalme, como le dicen aquí en Chile, ¿sí? Y siempre estamos corriendo detrás de los problemas, es decir, no podemos adelantarnos para poder brindar el servicio de iluminación que nosotros esperamos dar, es decir, dar el servicio y disponibilizar y maximizar la disponibilidad de esa infraestructura que nosotros tenemos en terreno, ¿sí? Además, al no conocer el estado de la infraestructura, no podemos ni incentivar ni penalizar, obviamente, a aquellos que intervienen en terreno. Es decir, no nos podemos cerciorar en tiempo real de que las intervenciones se realicen de manera correcta, ¿sí? Y tampoco podemos saber realmente si aquellas cuadrillas, por ejemplo, que están en terreno, están trabajando como corresponden, ¿sí? Si no tenemos un elemento de medición. Básicamente, como moraleja de esto es, todo aquello que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿sí? Entonces, para dejar de correr detrás de los problemas, las ciudades están transitando hacia implementar sistemas de telegestión de alumbrado público, como por ejemplo es el caso de la ciudad de Buenos Aires, La Reina y Rosario, ¿sí? Entonces, ¿qué están haciendo hoy en día las ciudades más vanguardistas al respecto? Están incorporando sistemas de telegestión de alumbrado público. ¿Para qué sirve? En esencia, son sistemas que están dedicados o están pensados para mejorar la disponibilidad y la calidad de servicio de iluminación de alumbrado público, ¿sí? La leyenda que está aquí debajo describe perfectamente cuál es el propósito de esto, es decir, permite hacer más eficiente la operación de la infraestructura al mismo tiempo que minimiza los costos, ¿sí? Y mejora los tiempos de mantenimiento y mejora el aspecto fundamental de la eficiencia energética. ¿Cómo funcionan los sistemas de telegestión de alumbrado público? Es una de las primeras preguntas de aquí, Héctor. Y básicamente lo que les estoy mostrando en este slide, me voy a permitir colocarles el puntero láser en un momento. Estos son los diferentes tipos de sistemas que se suelen implementar, ¿sí? Tenemos por un lado lo que es la telegestión individual, que son estos equipos que se colocan encima de las luminarias. Estos equipos se llaman nodos de telegestión. Nos permiten saber en tiempo real el estado de cada una de estas luminarias. Estos equipos tienen dentro un GPS, una memoria no volátil, una fotocélula, que les permiten trabajar de manera autónoma, por así decirlo, es decir, siempre saben cómo tienen que estar operando. Cuando es de día saben que tienen que estar apagados y cuando es de noche saben que tienen que estar encendidos. Al tener un GPS, estos se utilizan mayormente para saber la hora de salida y de puesta del sol, no así porque alguien se pueda llevar un nodo en la mano, ¿sí? Por así decirlo. Y estos equipos, de vuelta, lo que nos permite conocer el estado de cada uno de estos puntos de luz. Luego, estos equipos, estos nodos, por así decirlo, tienen diferentes tecnologías de comunicación, que eso va acorde a las políticas, por ejemplo, del municipio que quiere implementar, si ya está trabajando en un cierto tipo de red, ¿sí? O si no tuviera ningún tipo de red, se puede desplegar alguna que podamos proponer nosotros o empresas integradoras como las que, como Comunet propiamente, ¿sí? Este tipo de redes comúnmente suelen ser YSANSI, TOPAN o LoRa, o también estándares en MES 802.15.4, y también hay soluciones donde ya cada uno de estos nodos incorpora un chip celular, ¿sí? Y transmite los datos hacia la nube. Estos datos se transmiten hacia lo que son servidores cloud, donde se almacena toda esta información y allí mismo se procesa esta base de datos, esta información colectada, y también se aloja allí lo que es el frontend, o es decir, el aplicativo que termina consumiendo el municipio para poder hacer la gestión propiamente de la infraestructura. Y otro de los equipos que también está siendo muy utilizado hoy en día, sobre todo porque nos permite gestionar grandes parques de alumbrado con un mayor beneficio en costos, ¿sí? Es lo que es la telegestión grupal. Este tipo de equipo se instala directamente en los tableros de alumbrado, se instala en los empalmes, mejor dicho, ¿sí? Lo que nos permite es gestionar circuitos de alumbrado. Si bien vamos a perder la granularidad de tener identificado el estado de cada uno de estos puntos de luz, nosotros sí vamos a saber a nivel de líneas el estado de esas líneas. Supónganse en el caso de una plaza, donde uno quisiera saber el estado de 3 circuitos que tiene esa plaza, donde un circuito alimenta el perímetro de esa plaza, otro un circuito interno con una cancha de básquet, una cancha de fútbol, ¿sí? Y el otro que es la iluminación de los caminos o los senderos internos. Con este tipo de distribuciones de un único equipo podemos estar gestionando esas 3 líneas y vamos a saber en todo momento el estado de ese tablero, ¿sí? Que ese tablero
tradicionalmente, por lo menos aquí en Argentina, está suministrando energía para alrededor de unas 60, 70 luminarias, es decir que ese punto de infraestructura del tablero es muy importante a la hora de brindar el servicio de iluminación. ¿Sí? Si se nos daña ese tablero, se nos daña el suministro eléctrico de ese tablero, estamos dejando de iluminar con 70 puntos de luz. ¿Sí? No es tanto como el nodo, que cuando sabemos que un nodo nos reporta que hay una lámpara quemada, en realidad es un único punto de luz el que nos está suministrando el servicio de iluminación como corresponde. ¿Sí? Entonces, para repasar, los dispositivos de terreno son dos. ¿Sí? Uno, lo que es la telegestión individual, que se coloca encima de la luminaria. Nosotros utilizamos el estándar NEMA ANSI 13641, que es un estándar devenido de las normas de la IEEE, ¿sí? Con lo cual se coloca un nodo que tiene 7 contactos, ¿sí? Los 3 del centro son vivo, neutro, retorno para alimentación de la luminaria, y los otros 2 se utilizan, por ejemplo, para dimerizar o atenuar cada uno de estos artefactos. ¿Sí? Cada uno de estos artefactos se puede configurar con un calendario personalizado para optimizar los consumos, mejor dicho, el grado de atenuación o dimerización, ¿sí? Como por ejemplo nos comentaban en el caso de la reina, donde cada uno de estos puntos puede ser configurado, pueden ser configurados a nivel ya de grupos, o uno puede ya crear grupos virtuales diciendo, bueno, las avenidas quiero que tengan determinado comportamiento, las calles residenciales otro tipo de comportamiento, etc. Y de vuelta, en lo que es la telegestión grupal, que es la otra metodología para abordar lo que es la telegestión del alumbrado público, es este equipo que están viendo aquí hacia la derecha, que se instala dentro de este empalme o tablero de alumbrado y nos permite gestionar a través de las salidas hacia los contactores de ese tablero los circuitos de iluminación. Este tipo de equipos es muy útil, por ejemplo, para autopistas, para plazas, porque están gestionando un grupo grande de luminarias que nos puede representar un gran problema si no estuviera si hubiese una degradación de la infraestructura y esos circuitos no estuvieran encendidos. ¿Sí? Todos estos equipos de terreno, en esencia, nos tienen que reportar hacia un punto, ¿no? Nosotros, dentro de nuestros sistemas, los que comercializamos, brindamos lo que es la plataforma o la solución de software, y en esencia es esto lo que tiene que consumir el municipio, quien hace la gestión propiamente del alumbrado público, para poder tomar decisiones y conocer el estado real de la infraestructura, saber quiénes están cumpliendo, por ejemplo, el SLA, quiénes no los están cumpliendo, y eso es súper importante. Como detalle final, también es importante que cuando ustedes elijan un proveedor de este tipo de soluciones, lo hagan siempre con un proveedor que tenga el pensamiento de que tiene que haber APIs abiertas y interoperabilidad, porque la telegestión del alumbrado público es una de las tantas verticales de una ciudad inteligente, ¿no? Pero supónganse que el día de mañana quieren integrar lo que es la telegestión del alumbrado público con botones de pánico, ¿sí? Traten de que siempre elijan proveedores que tengan APIs abiertas para que solucionen, por ejemplo, como las DNE, que son plataformas de capa superior, puedan integrar todos estos sensores y poder hacer, por ejemplo, inteligencia artificial o procesamiento de estos datos de manera masiva. Quisiera ahora, por favor, invitar a Magdalena Ibar, quien es la directora de alumbrado público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, que nos comente un poco, por favor, cuál ha sido la experiencia, qué es lo que han implementado en cuanto a telegestión, en cuanto al parque alumbrado, y cuáles son los beneficios y ventajas que han obtenido a través de estas implementaciones. Voy a ver si les puedo compartir la experiencia que hemos tenido en la ciudad de Buenos Aires con nuestro proyecto LED. Nosotros hemos transitado por un proyecto LED de reconversión a LED, donde tuvimos 3 ejes principales. En esta reconversión que tuvimos era Ciudad Verde, servicio al vecino y datos, tener datos, ¿no? Que ahí va la telegestión. En Ciudad Verde era un ahorro energético y disminuir la emisión de dióxido de carbono. En lo que era servicio al vecino era mejorar el nivel de iluminación, disminuir los reclamos y los tiempos de resolución, tener una mayor eficiencia en nuestros procesos, lo cual iba a provocar obviamente un ahorro en mantenimiento. Acompañar también al plan integral de seguridad con una buena iluminación y una mejora, no solo en la iluminación en sí, sino el pasar a una iluminación blanca LED también les permitía a las cámaras de seguridad tener una mejor resolución de imagen. Y por último, en lo que es la información, que era información de 2 tipos. Por un lado, el contar con un inventario geoposicionado, y también contar con datos de consumo, datos de fallas,
y a partir de tener esos datos y de poder tener historia también de cada punto de luz, poder integrar con otros tableros e inteligencias y trabajar ya no tanto correctivamente, sino también preventivamente. El proyecto que nosotros abordamos de recambio LED, junto con la telegestión, comenzó en el 2013, donde empezamos primero por las avenidas y calles principales, después seguimos por los espacios verdes y obras con peatonales. Obras, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que no era solo recambiar los 125 puntos, 1000 puntos de luz que teníamos nosotros en la ciudad de Buenos Aires, sino que también habían algunos lugares donde estaba mal distribuida la iluminación y teníamos que agregar, entonces lo afrontamos con obras, y la iluminación peatonal, que fue también ver cuanto a la seguridad del vecino que transitaba, pero que no estaba por la vía pública, sino que transitaba en veredas, en espacios verdes, entonces que también necesitaba una iluminación particular, y eso es lo que lo llamamos nosotros las peatonales. Transversal a eso teníamos la telegestión, que lo fuimos implementando, que lo explicó muy bien Guido en su presentación. Nosotros aplicamos todo lo que presentó Guido, lo aplicamos en la ciudad de Buenos Aires, tanto la telegestión individual como la telegestión por tableros en los espacios verdes, y lo que nosotros ahora estamos trabajando es la inteligencia de esos datos. O sea, los datos están muy bueno tenerlos, pero también hay que utilizarlos, porque si uno solamente tiene datos y no los utiliza y no le agrega la inteligencia, solamente es un reservorio de datos, ¿no? Entonces nosotros en este momento estamos trabajando en lo que es inteligencia de datos para compartir, para ayudar a otras áreas, compartimos con áreas de semáforo, con áreas de seguridad y con los vecinos, y trabajamos también la parte preventiva. También el alumbrado no es solo seguridad vial, peatonal, espacios verdes, sino también tiene una parte decorativa, que la quisimos explotar también en fachadas, en monumentos, para campañas de concientización, para festejos, para fechas patrias, que eso se está usando mucho y es otra parte del alumbrado que no es solo la tradicional o convencional, ¿no? ¿Qué logros tuvimos con todo este proyecto? Lo voy a poner rápido. Por suerte hemos tenido logros en todos los ejes, ¿no? Tanto en el eje del servicio al vecino, en cuanto pudimos nivelar la iluminación, pudimos lograr aportar a la parte de seguridad y a la sensación de seguridad que tiene la gente cuando está por la calle de noche, bajamos los reclamos más del 40%, mejoramos la satisfacción del vecino, no solo con el servicio de iluminación, sino también con la respuesta que tenemos en lo que es la acción correctiva. ¿Por qué? Porque la telegestión nos permite tener un control del alumbrado de todo el parque lumínico durante las 24 horas y también de la acción correctiva aplicada, porque ahí vemos si la falla es recurrente en el mismo punto de luz o si la falla se fue luego de la acción aplicada por el mantenimiento o la cuadrilla y que no vuelva a suceder, ¿no? Entonces eso también provoca una mejor satisfacción en el vecino, donde ve que la falla se corrige y no se reitera. Nos adelantamos al reclamo gracias a la telegestión, porque muchas veces la falla nosotros la identificamos antes de que el vecino llegue a reclamar. Logramos un ahorro energético del 50% solamente con el cambio tecnológico de sodio a LED, y ahora seguimos con el ahorro porque estamos aplicando dimerización. Bueno, bajamos las reparaciones reiteradas, eso ya lo dijimos, y el tema de datos, que también es muy importante, el tema de contar con inventario, con datos para todo lo que es la prevención. Y acá queríamos compartir algunas fotos de cuando nosotros cambiamos toda la ciudad de Buenos Aires a LED, en este momento ya tenemos casi 70.000 puntos de luz. Estos son ejemplos de LED. Acá el LED también puede ser cálido, y en algunos lugares mantuvimos, ¿no? La temperatura cálida. Esta es una zona de microcentro donde quisimos mantener lo propio del lugar. En los parques, mucho deporte que hoy se hace de noche, entonces con la tecnología LED también hemos podido iluminar mucho mejor, y también el tema de la dimerización o no, de acuerdo a lo que uno
quiere estar iluminando. Una cosa con los calendarios, nosotros aplicamos calendarios diferentes, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, túneles que tienen que estar las 24 horas encendidas, entonces le aplicamos calendario de 24 horas. Y acá queríamos compartir el tema de la iluminación artística, donde se ven distintos monumentos y fachadas que acompañan a concientizaciones o días patrios, o lo que nos pidan. Para finalizar, quisiera invitar por favor a Jorge Nocino, quien es el director de alumbrado del municipio de Rosario, en Argentina, que nos cuente también un poco cuál ha sido la experiencia de ellos en la implementación de estos sistemas de telegestión y cómo les ha ayudado. Queríamos hablar un poco, en este caso, de la visión que tuvo el municipio de Rosario en tratar de ser una ciudad inteligente, incorporar los conceptos de Smart City a esta propuesta. En ese sentido, nosotros nos propusimos en algún momento generar un servicio de alumbrado público orientado a los usuarios, que pueda trabajar en 4 dimensiones fundamentales. Una debería ser el monitoreo permanente, que fundamentalmente en este sentido nos aportó fuertemente, como en el caso de Cava, seguramente, las herramientas tanto generadas por la telegestión. Después trabajamos en el control de riesgo, habida cuenta de que es una preocupación importante en los municipios. Trabajamos en nuestro servicio con un fluido que es letal, como la energía eléctrica, y que por supuesto es muy importante controlarlo de manera a no generar un riesgo. Eso para nosotros en un momento, a raíz de que en alguna instancia se habían generado algún tipo de accidentes, pasó a ser prioritario. Por supuesto, un eje y una dimensión muy importante que abarca a todas las gestiones, que es el cuidado del ambiente, la utilización racional de la energía que utilizamos para la provisión del servicio de alumbrado público. Y además nos interesaba también tener un eje que tenga que ver con la cercanía. Si lo determinamos, es decir, tratar de estar mucho más cerca de nuestros vecinos, que son el objeto de nuestro trabajo. Básicamente, en ese sentido, trabajamos buscando herramientas de gestión que nos posibilitaran de alguna forma desarrollar estas cuatro dimensiones en procura de eficientar mucho más el servicio de alumbrado público. Paralelamente, para nuestra ciudad, que está atravesada como otras ciudades de nuestro país por una dimensión que tiene que ver con, o de Latinoamérica, que tiene que ver con la violencia y la inseguridad, obviamente que este servicio pasa a ser prioritario. Siempre fue un servicio muy importante, pero ahora tiene una característica que es muy valorado por el vecino, y la ausencia del mismo generaba múltiples inconvenientes y múltiples reclamos de los vecinos en cuanto, no solamente que de mantener las condiciones de operativa al 100% de nuestro parque lumínico, sino que además, si salían de servicio por alguna realidad, por alguna falla, por una avería o una anomalía, deberían ser respuestas rápidamente. En ese sentido, obviamente, todas las herramientas que aportan el concepto de Smart City, a los cuales nosotros nos abocamos a trabajar dentro de ese marco, posibilitó realmente acortar esa dimensión que tenía, ese requerimiento fuerte que teníamos los vecinos. Acercarnos a los vecinos, por eso lo de cercanía fue muy importante, utilizarlo como canal de comunicación también, y obviamente la herramienta que provee la telegestión en este caso, la cual nosotros empezamos a trabajar en el 2018, incorporando a nuestro parque lumínico no solamente un retrofit provisto de la tecnología LED, sino que además lo incorporamos a la tecnología LED con esta variable, que nos posibilitó y mucho en eso, reforzar nuestra visión de tener un servicio público de característica esencial, un servicio público que pueda mejorar la calidad de vida y el confort de los ciudadanos, que tenga una alta calidad de eficiencia y que tenga, por supuesto, alcance universal. ¿Cómo definimos alcance universal? Es decir, que pueda llegar a todos los niveles a todos los rincones de la ciudad, toda la geografía de la ciudad pueda ser cubierta con este servicio. Obviamente, si esto lo hacemos con un mínimo impacto al medio ambiente, cuidando el consumo de energía, la intrusión luminosa, es decir, todas las variables que conocemos y que impulsamos desde las ciudades que
que adhieren a los conceptos, al marco conceptual de Smart Cities. En ese sentido, siempre digo, trabajamos por mejorar el sistema de iluminación, siempre tratando de convertirlo en uno más eficiente y sustentable, con ejes que tengan que ver con mejorar la calidad de la vida urbana durante la noche. Para los vecinos nuestros es muy valorado la utilización del espacio público, aún en los horarios nocturnos, porque, ¿por qué? Porque creemos que de esa forma, ocupando los espacios, también hacemos una fuerte contribución a la noción de seguridad, a la sensación de seguridad. Si no lo ocupan los vecinos con su quehacer diario, y lo ocupan otras personas, digamos, que no tienen el mismo objetivo. Por lo cual, tratamos de todo lo que sea espacios verdes, espacios públicos, dotarlos de la mayor iluminación posible, de manera de que puedan ser utilizados satisfactoriamente por los vecinos. La posibilidad de que nos da la telegestión en ese caso, de anticiparnos a los reclamos, de poner, digamos, tener una visión rápida de lo que está pasando en el terreno, eso unido a tener un fuerte compromiso operativo, es decir, que tengamos los recursos para actuar rápidamente, hace que podamos optimizar la gestión del servicio de alumbrado público a los valores que hoy son requeridos en ciudades como las nuestras. Obviamente también en generar entornos más seguros de la ciudad también colabora con requerimientos que tienen que ver con la utilización y digamos, la concepción de la ciudad amigable para el turista o para el visitante, de manera de que los espacios transitados por nuestros vecinos y también por los visitantes sean agradables. Todo esto en un marco, por supuesto, y aún más ahora con un nuevo escenario energético en el cual hay una fuerte presión sobre los servicios de la energía, desde el punto de vista de los costos. Reducir el consumo de energía y los costes de mantenimiento es muy importante. No quiero dejar de lado también la explotación segura del parque lumínico por los vecinos, es decir, que nos queremos alejar de todo lo que sea riesgo eléctrico y riesgo de colapso sobre las instalaciones. Para eso trabajamos también en esa dimensión. Y, como decíamos, cuidado del ambiente, la sustentabilidad y la explotación del mismo. Nosotros comenzamos hace unos 10 años un programa que le llamamos Más Luz, Menos Consumo, que tenía que ver fundamentalmente primero tocando la dimensión energética, reducir los consumos. En principio, en aquella época, antes de la tecnología LED, trabajábamos en algunas instancias produciendo sobre las lámparas de carga acciones que tenían que ver con reducir el consumo, pero obviamente con el retrofit que significó la sustitución de tecnología, pudimos hacer mucho más eficiente eso, digamos, y con la incorporación de la telegestión, obviamente, nos da una performance en cuanto a mantener los estándares de operación muy altos desde el punto de vista de los ratios que significan los estándares del nivel de lámparas e indicadores de calidad del servicio, vinculado a la proactividad, a los niveles de lámparas apagadas y luminarias apagadas que existen en la zona. También trabajamos en el tema de la eficiencia. Para nosotros, que somos una ciudad, también creo que como Cava, fuertemente, digamos, con muchas especies de árboles por calle, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de, en 100 metros tipo, digamos, más de entre 15 y 20 especies arbóreas. Eso produce, por supuesto, una gran interferencia con la iluminación, obviamente muy valorada durante el día, por la sombra que generan en los días calurosos de verano, sobre todo, pero en la noche, obviamente, se produce una interferencia con la iluminación pública. El vecino quiere todo, ¿no? Quiere la sombra de día y también la iluminación de noche, con lo cual trabajamos también mucho en la creación del lumiducto, digamos, un espacio libre de la interacción entre la luz, entre la luminaria y la luz que produce, y las ramas y todo lo que sea especie verde, ¿no? Eso también es un trabajo que hay que llevar. Nosotros lo trabajamos también, ¿para qué? Para
porque nos encontrábamos con que la gente nos exigía más iluminación, y obviamente lo que encontrábamos, por supuesto, era una fuerte interferencia con el arbolado. Entonces, en vez de incorporar más luz, resolvimos también resolver la interacción entre la especie de árboles y la iluminación, generando estos lumiductos, que son especie de túneles, digamos, en las cuales liberamos de tolo verde de la interferencia con la iluminación. La última eje que trabajamos también, que se incluye con esto de Ciudad Verde, es y nos preocupa, y empezamos a trabajar ya sobre las lámparas de descarga, pero también lo estamos incorporando ahora, es la generación, control de residuos generados en el servicio de alumbrado público. Empezamos con la disposición controlada sobre el mercurio, que está en todo, por supuesto, en todos los quemadores de la lámpara de descarga. A medida que lo fuimos sustituyendo, empezamos a ver cómo trabajábamos con los residuos electrónicos que se generan en los dispositivos LED. Eso también es una dimensión, yo creo que tenemos que abordar. Era mucho más marcada cuando teníamos iluminación LED, todavía hay parques mixtos como el nuestro todavía es un parque mixto que tiene que tener una mirada diferencial. Yo creo que hay muchas ciudades también de Latinoamérica que van avanzando más o menos lentamente hacia el recambio total por la tecnología de estado sólido, pero mientras eso sucede no tenemos que sacar el ojo de lo que hacemos con los residuos generados en lámpara de descarga. 1 miligramo de mercurio por lámpara más o menos existe, y eso hay que tratarle y darle una disposición controlada. También una mirada que hay que dar, que tiene que ver con ciudades inteligentes. Quisiera que pudiésemos contestar un par de preguntas que me parecen interesantes, que están ahí en el listado, que hacen un poco referencia a la experiencia que tuvo el municipio de La Reina. Así que, Carlos, agradecería ahí tu ayuda en comentarnos. Te leo una de ellas. Dice: respecto del proyecto realizado, ¿solo está abarcando cambios de tecnología LED y ahorro de energía de mantenimiento, o tienen otras metas para aprovechar el uso de telegestión en forma más integral, para utilizarla junto a una plataforma de Smart City, y si tienen la capacidad del sistema de implementar para avanzar en el siguiente paso para el uso de los componentes del control de la telegestión? Si nos puedes comentar un poquito ahí, un poco de la naturaleza de la plataforma que tienen y la capacidad y cómo la están utilizando. Respecto al proyecto que nosotros implementamos, sí cuenta con la capacidad de implementar otros tipos de elementos. Hicimos un proyecto con Héctor Caballero en su momento, que era un prototipo de seguridad, en el cual en la estación del metro, Fernando Castillo Velasco, se implementó una línea virtual de seguridad, y cada persona que pasaba esa línea virtual de seguridad, las luces de la calzada empezaron a parpadear. Y era un prototipo de ver si podía acercar de forma virtual los sectores para la seguridad. También hicimos un proyecto asociado a SoSafe, a una app que tiene el municipio, respecto de que la gente, cuando aplicara el botón de emergencia, las luces también parpadearan. Lo pudimos implementar, funcionó bien, y el alcalde está súper interesado en que ese proyecto se pueda realizar de forma masiva. Obviamente el inconveniente siempre son los temas presupuestarios, pero obviamente sí se puede hacer. Y respecto también de algo que dijo Guido, de la telegestión, nosotros actualmente tenemos nuestro parque lumínico dimerizado. Tenemos desde las 11:30 de la noche hasta las 5:30 de la mañana, está dimeado con un 50% de ahorro.